Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Once y 10 de la mañana, seguimos en Siempre en Casa. Soy Mauricio Fernandini y gracias por acompañarnos en RPP La Voz del Perú. Quiero darle la bienvenida a la doctora Pilar Tello, que nos acompaña en este momento de la mañana. Doctora, bienvenida al programa. Mauricio, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre es importantísimo recordar que el cambio más radical que ha dado la condición humana viene de parte de las mujeres. Si recordamos, hasta hace pocos años no tenían ni siquiera acceso a emitir un voto en un proceso electoral. Las mujeres silenciosamente han revertido lo que injustamente el mundo les había asignado: estrictamente procrear y atender a un esposo. Tanto tiempo de olvido, represión. Imagínense, si ellas tenían el don de poder escribir, tenían que usar el nombre de su esposo o de un hermano para poder publicar. Así de represor era el mundo. Silenciosamente, insisto, porque sin usar ningún acto violento han revertido y ya estamos en otro mundo. Pero aún nos falta muchísimo, muchísimo. El hecho de que accedan a un cargo público y las vemos ahora participar en las elecciones y aparentemente estamos en mejores condiciones, todavía nos queda una brecha muy grande. ¿Esa brecha de qué tamaño es, doctora Tello, desde su percepción y experiencia personal? Gracias, Mauricio. En realidad la brecha, como dices, es bastante grande. Y para ver algunos datos deberíamos ver algunas cifras, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que ahora en el Parlamento tenemos por primera vez un número alto de parlamentarias, 38%, pero eso responde justamente a la aplicación de la paridad y alternancia, que por primera vez se ha aplicado en estas elecciones en nuestro país. Hasta antes de eso teníamos una cuota de género que permitía, por ejemplo, que en el Parlamento hubiéramos tenido máximo un 29% de mujeres electas, con una cuota. Sin embargo, cuando empezamos a ver los espacios subnacionales y ponemos el ojo, por ejemplo, a las alcaldías, nos damos cuenta que menos del 5% de las mujeres, las personas que ejercen el cargo de alcalde o alcaldesa, son mujeres. O sea, la brecha aún es muy grande. Y eso es en los espacios de toma de decisión. Aún hay otros espacios donde las brechas de género se mantienen altas. La violencia de género, por ejemplo, es un reflejo de estas inequidades. Muchas de las mujeres sufren violencia y justamente pensando en violencia y política, el Jurado Nacional de Elecciones muestra los datos que en la última campaña 40% de las candidatas afirmó haber sido víctimas de acoso político durante su campaña. Entonces, eso nos muestra que aún hay brechas por las que hay que trabajar y en las que hay que seguir avanzando. Es un trabajo en el que todos estamos incluidos. No es un trabajo solo de las mujeres por lograr un espacio que merecidamente tienen en un cargo público o en la toma de decisiones. No sé en qué se basa que muchos hombres no se identifican con este compromiso que tenemos para, desde el respeto y la igualdad, vivir en un mundo más armonioso. Usted termina de entender estas estructuras machistas tan rígidas donde, a pesar que estamos en el 2021 y hay un marco legal muy específico, en los fueros más íntimos esta lucha se le atribuye solamente a la mujer. Yo quisiera que reflexionemos en torno a eso, porque es tan importante entender que si hay una ley que manda a un partido que tenga paridad en las postulaciones a las alcaldías, mitad hombres, mitad mujeres, no lo haga porque la ley se lo manda, sino porque hay mujeres valiosísimas para el cargo. No necesita que la ley le exija eso. Quizás algún partido elige más mujeres que hombres, pero en base a la trayectoria, no porque una ley se lo impone. Ese punto me parece clave comentarlo con usted y le rogaría que hagamos uso de nuestra paciencia. Tenemos que hacer un brevísimo receso y retomamos la conversación. Perfecto. Mujeres de Cambio es organizado por RPP.
en los momentos más difíciles. Tengo personas vulnerables, niños, madres. Ahorita no cocino, joven, porque no hay agua. RPP y tú nos unimos para ayudar porque el Perú da la mano. Únete a esta cruzada junto a Cáritas del Perú para llevar agua a nuestros hermanos de San Juan del Lurigancho. Tú, persona natural o empresa, acércate con tu donativo, agua envasada, tacho para agua con tapa y purificadores, al local de Cáritas en la parroquia San Marcos, avenida 13 de enero 1617, en San Juan del Lurigancho, al costado de Parque Huiracocha, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Perú da la mano. Una campaña de RPP y Cáritas del Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables y leyendas infinitas. Mujeres de Cambio. Creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Mejoramos como sociedad. Es coordinadora de género y participación política de las mujeres en Latinoamérica de IDEA Internacional. Ha tenido una vida activa profesional en varios periodos gubernamentales y ahora está conversando y reflexionando con nosotros la doctora Pilar Tello con relación a todo lo que nos falta por avanzar en el tema de igualdad de género. La pregunta la planteamos. ¿Hay un marco legal? Hay una medida que le impone, por ejemplo, a los partidos políticos el tema de la paridad, ¿no? Si van a postular, que tengan el mismo número de candidatas mujeres o de hombres. Pero más allá de lo que la ley les está exigiendo, ¿percibe usted que ya hay esa convicción de mirar hacia mujeres porque están realmente muchísimas veces hasta mejor capacitadas que un montón de hombres que están en el cargo? Entonces ya no es porque la ley me lo exige, sino porque el mundo realmente es otro. ¿Cómo percibe usted finalmente esto de la ley tan necesaria, ¿no? Pero también la convicción de quien va a tomar una decisión en mirar equitativamente en base a una trayectoria profesional para que esa mujer meritoriamente ocupe el cargo? Sí. No, efectivamente, y la ley además lo que trata de hacer es cerrar estas brechas. Como dices, debería ser una práctica cotidiana, pero las prácticas en los diferentes espacios en el país, los partidos políticos y la misma sociedad aún mantiene estas culturas muy machistas y muy patriarcales, ¿no es cierto? Y eso, por ejemplo, si vemos algunas encuestas y algunos datos nacionales, nos lo evidencian. Hay encuestas que muestran, por ejemplo, que el 52.7% de la población creería que las mujeres tienen como principal función ser esposas y madres y después cumplir sus sueños. O sea, están dejando de lado los derechos de la persona, de la mujer como mujer, porque finalmente incluso los temas de vida privada son temas opcionales. En ese marco, efectivamente, la ley ahora obliga a que las candidaturas sean paritarias y además alternas, ¿no es cierto? O sea, 50% de hombres y mujeres y ubicados de manera secuencial. El gran salto es convertirnos en organizaciones por ejemplo, los partidos políticos convertirse en organizaciones políticas que hagan este salto a convertirse en organizaciones más inclusivas, más representativas. En los partidos hay que recordar también que el jurado nos muestra que si bien más o menos el 50-52% de la militancia partidaria está constituida por mujeres, en promedio en los partidos que tienen vida están vigentes, cuando empezamos a ver quiénes ocupan las secretarías de esos partidos y quiénes están en la cabeza de los partidos, nos damos cuenta que en realidad los hombres siguen dirigiendo los partidos, ¿no es cierto? Más o menos y además eso no sucede solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Estudios que hemos hecho en IDEA Internacional muestran que las dirigencias en promedio están entre 22 y 30%. Y las secretarías generales o presidencias normalmente las ocupan solamente 19% de las mujeres. Entonces hay que dar un salto cualitativo a que efectivamente en las prácticas cotidianas empecemos a incluir más mujeres en la toma de decisiones. Porque además las mujeres, hay este mito de que las mujeres no están capacitadas o no quieren participar en política. El hecho de que militen en manera equitativa a la de los hombres muestran que sí quieren participar en política. Y si empezamos a ver cuán capacitadas están,
vemos que, por ejemplo, en las universidades, la población universitaria que permanece y que sale es muy equilibrada entre hombres y mujeres. Pero además, si vemos en otros espacios, como los espacios de liderazgo, las mujeres que ejercen liderazgo en los espacios, por ejemplo, en situaciones de crisis como la pandemia, efectivamente hacen una labor impecable. Son ellas las que han sacado adelante a muchas de sus poblaciones, no solamente ahora en la pandemia, durante el COVID-19, sino en otros momentos de pandemia. En la época, por ejemplo, del Niño, en Piura, en situaciones de crisis, las mujeres ponen el hombro y hacen gestiones impecables. Entonces, sí tienen capacidades y sí pueden ser lideresas y ejercer, digamos, la representación de sus poblaciones, de los ciudadanos que comparten los espacios donde viven ellas. Sin duda, y esto lo hemos reflejado en todos los niveles socioeconómicos. Las mujeres, por ejemplo, han salvado a sus vecinos en zonas deprimidas de no morir de inanición. Crearon la olla común en plena pandemia, desarrollaron una capacidad de logística impresionante y aplacaron el hambre en los distintos barrios. Su iniciativa ha merecido que las autoridades volteen hacia ellas y finalmente complementen el trabajo que han hecho. Insisto, iban a morir de inanición muchas personas durante la pandemia y desde la olla común tenemos un clarísimo ejemplo de esta potencia, ¿no? Intelectual, porque hay que tener finalmente toda una capacidad instintiva para cocinar para 800 personas casi sin recursos. Ahí tenemos un clarísimo ejemplo. Sin embargo, en el gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo, en el primero, solo se incluyeron a 2 mujeres y obviamente ocasionó el desconcierto, la indignación, la preocupación. Cada uno desde su estado de ánimo hizo sentir como que no estaba vigente con los tiempos que vivimos. El propio señor Castillo, no sé si usted lo escuchó, doctora Tello, hizo un mea culpa. Dijo que no estaba bien que hayan incluido solamente a 2 mujeres. Pero mi pregunta iba en ese sentido. ¿Percibió que tomó conciencia de que hay mujeres valiosísimas o le está viniendo una medida del mundo político para que su aprobación no baje, que tiene que hacer un mea culpa? Porque en la práctica solo hay 2 mujeres. Desde que hizo el mea culpa no hizo el cambio para tener un mensaje coherente con lo expresado. Sí, bueno, efectivamente, tampoco sé responder si realmente lo percibió, fue una presión social. Pero es fundamental que en estos espacios, en los gabinetes, por ejemplo, hayan más mujeres. O sea, las mujeres están porque tienen capacidades, pero además hay agendas de las mujeres que normalmente son dejadas de lado. Entonces, si las mujeres no están en los espacios de decisión, muy probablemente muchas de esas agendas sigan estando excluidas, ¿no es cierto? Y en todas las diferentes, por ejemplo, pensando en el gabinete, en todas las carteras, hay el enfoque de género que debería ser transversal. Si hablamos de trabajo, hay que ponerle el ojo a ver cómo hacemos para que las brechas de trabajo, las brechas laborales, se sigan cerrando. Si hablamos en educación, de igual manera, y vamos hablando en cada uno de los espacios como para disminuir estas brechas, porque estas brechas entre hombres y mujeres se mantienen en todos los espacios. Si vemos en educación, nos vamos a dar cuenta que aún hay analfabetismo en el país y las mujeres están siendo más afectadas. En salud hay casos que afectan mucho más a las mujeres, siguen habiendo muchas niñas y con embarazo adolescente, niñas embarazadas, niñas que están siendo madres. Es un problema de mujeres sobre los que hay que poner la lupa y es importante que la toma de decisiones y las políticas públicas tengan esta mirada. En ese sentido es importante que los tomadores de decisión sean grupos donde hombres y mujeres estén representados de manera muy similar. Lo ideal sería tener, por ejemplo, gabinetes paritarios, tener partidos políticos donde las secretarías generales, la toma de decisión sea paritaria y así avancemos, digamos, hacia tener una sociedad más paritaria y una democracia más paritaria. Y lo importante sería que avancemos de tal manera que finalmente esto se convierta en una práctica cotidiana, que no necesariamente tenga que ser sancionado por la ley, sino porque es una práctica y es hacia donde avanzamos en realidad. Nos queda un largo camino por recorrer, pero esa es, digamos, sería nuestro norte.
mujeres desaparecidas, embarazos en adolescentes, en niñas que tienen apenas 11, 12 años, se producen embarazos y muchas veces dentro del núcleo familiar está el abusador. Cada 3 días hay una mujer asesinada de manos de su pareja y todo nos lleva a replantearnos una educación igualitaria. Es espeluznante lo que vivimos y cuando queremos hablar del enfoque de género en la escuela, salen grupos radicales, como Con Mis Hijos No Te Metas, que descalifican, vamos a llamarlo como quieran, pero si quieren no lo llamen enfoque de género, pero se resisten a que las mujeres reciban herramientas para tener educación sexual y estar en igualdad de condiciones que los hombres. ¿A qué cree que se debe esta resistencia a pesar que la realidad ha explotado dolorosamente en nuestra cara, doctora Tello? Sí, yo creo que es el tema además que veíamos antes, ¿no? ¿Por qué todavía mantenemos estas culturas, digamos, estas grandes inequidades socialmente? Y es un tema cultural. O sea, los cambios culturales se van dando y tienen que ser progresivos, pero tenemos que acelerarlos. La cultura machista aún está muy insertada en nuestro país, en hombres y mujeres. O sea, no solo muchas veces ponemos como sinónimo machismo es igual a hombre, que no es cierto. Machismo en realidad hay hombres y mujeres donde los derechos de las mujeres justamente quedan relegados a un segundo plano. Como tú decías, la pandemia lo que ha hecho es evidenciar las grandes diferencias y los grandes problemas que todavía mantenemos en relación a los derechos de las mujeres. Hay gente que dice que la pandemia ha desnudado estas grandes diferencias, estas inequidades, y en realidad lo que ha hecho es permitirnos verlas, porque estas estaban y las conocíamos, pero las hemos visto mucho más de cerca durante la pandemia justamente, y muchos de los casos por los que tú dices, ¿no? Muchas de las mujeres, incluso niñas, que están viviendo con sus víctimas, o con sus victimarios, son víctimas de violencia y mantienen y viven en la misma casa. Entonces hay que avanzar y la educación es fundamental. Es fundamental saber instruir a niños y niñas para respetar el derecho de unos y otros. Es necesario que empecemos a trabajar desde el colegio por vivir en una cultura de respeto de derechos de los demás. Hay que ver al resto como individuos que son sujetos de derecho y hay que respetar. Es una cosa que no estamos haciendo plenamente. ¿Percibe usted que hay respeto entre quienes quieren válidamente educar a sus hijos en una formación dogmática, ultraconservadora, y quienes quieren optar por otro modelo educativo? ¿Ha visto que ya hay puntos de conciliación? ¿O lo que percibe más bien es que un movimiento le impone al otro y el otro le impone el suyo propio y no encontramos algo clave que usted ha dicho, respetarnos? No se trata de ir todos al mismo esquema. Me parece que dentro de los hogares los padres tienen absoluto derecho, pero finalmente eso que hacen dentro de sus hogares, ¿por qué imponerlo como si fuese escrito en piedra y no ir a un diálogo y encontrar consensos? Esta es la última reflexión que le pido antes de terminar la conversación. Mauricio, eso es fundamental. Lo que tú dices es absolutamente fundamental. Tenemos que empezar a dialogar. Y dialogar implica escucharnos. Muchas veces estamos imponiendo ideas del lado donde estemos, del que pensamos que son las correctas, y no escuchamos al otro. En democracia, justamente, hay que respetar ideas. Hay que debatir ideas, respetar las ideas, y si discrepamos, porque tampoco todos podemos pensar igual, hay que respetar a la idea de los diferentes. En el país y en esta campaña ha sido muy fuerte el ver cómo no nos estamos oyendo como sociedad. Eso es fundamental. Es fundamental empezar a escucharnos y a respetarnos como personas, sabiendo que somos diferentes. Ese es un reto que nos queda aún para fortalecer nuestra democracia y avanzar en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, doctora Pilar Tello, por su compañía y por las reflexiones en torno al largo camino que nos toca por recorrer en cuanto a igualdad de género. Largo, pero imperativo hacerlo. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más en Siempre en Casa.
Mujeres de Cambio es organizado por RPP.